Es probable que al momento de contratar en una organización, uno se pregunte, ¿qué utilidad tienen las personas mayores? ¿Acaso se requiere mano de obra joven? ¿Qué papel ocupan incluso los mayores en nuestras organizaciones? Por eso el tema del envejecimiento laboral será el que nos ocupe en este espacio de opinión de En Rojo y Negro, donde descubriremos la importancia del talento humano de las personas mayores en nuestras organizaciones. Pues bien, para iniciar nuestro programa, los invitamos a que de la mano de un economista, Carlos Montoya, podamos conocer un poco el panorama de las personas o los adultos mayores, su impacto en las organizaciones y sobre todo la productividad. La nota con lo que iniciamos nuestro espacio de opinión. Existe una clara tendencia a la configuración de una población de mayor edad. Cada vez hay menos población joven para ingresar al mercado laboral, producto en buena medida del cambio en la tasa de natalidad. Los países de América Latina han visto reducir sustancialmente su tasa de natalidad. Hoy los países que tienen una tasa de natalidad más alta se acerca al 2%. Son muchas las causas que explicarían el por qué la población que llega a una edad de pensionarse continúa trabajando. La primera tiene que ver fundamentalmente con la esperanza de vida. Digamos que la edad de los 57 años para pensionarse en las mujeres en Colombia, de los 62 para los hombres, parece ser una edad relativamente temprana. Lo segundo es que si miramos el comportamiento del mercado laboral en los últimos 25 o 30 años, hay una tendencia cada vez mayor a la inestabilidad laboral, lo que lleva a que, cumplidas las edades de pensionarse, muchas personas todavía no cumplen los requisitos para una pensión y necesitan trabajar 3, 4, 5, 6 años para poder cubrir y salir y poder gozar de una pensión en unos estándares mínimos concebidos por la ley. Lo otro es, sin duda alguna, el tema de los ingresos. Pensionarse implica de manera significativa reducir los niveles de ingreso. El 54% de esa población escasamente alcanza una pensión de un salario mínimo. Lo primero que habría que decir aquí es que está comprometido el nivel de bienestar, toda vez que la población joven que quiere ingresar encuentra que las disponibilidades son relativamente limitadas. Dadas las condiciones hoy, es evidente que las personas que logran acceder a mayores niveles de educación se supone que desarrollan unas capacidades técnicas y un conocimiento que podría, de ser utilizado, constituirse en unas mayores oportunidades de productividad y eficiencia. El costo que trae es menor productividad, menor eficiencia, pues nos quedamos por décadas haciendo las cosas de la misma manera y desaprovechando, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos, desaprovechando el conocimiento que adquieren las nuevas generaciones. Igualmente uno podría decir que en términos económicos lo que se estaría generando fundamentalmente es una especie de relativo estancamiento en el aporte que podría estar haciendo el trabajador a la generación de valor. En Colombia cada vez más es más común ver a personas mayores de 60 años que continúan laborando. Incluso estando en edad de pensionarse o ya pensionadas, lo que antes era visto como un momento para el buen retiro, como se suele llamar, o para descansar, hoy se ha convertido para muchos en una etapa de continuidad laboral, ya sea por necesidad, por convicción o por falta de garantías o simplemente porque en las empresas el capital humano o el talento humano requiere que estas personas se queden. Escuchen esta cifra, poco más del 50% de los hombres en edad entre los 62 y 64 años siguen trabajando, al igual que casi el 30% de las mujeres entre los 57 y los 74. Como quien dice, los mayores no están para ser desechados. Hay una fuerza laboral que es importante reconocer. Y pues bien,
Para hablar sobre el envejecimiento laboral, la problemática, los desafíos de este tema, nos acompaña Natalia Jaramillo, quien es gerente general de la empresa Causa y Efecto, y nos acompaña igualmente María Isabel Zuluaga Callejas, quien es psicóloga de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia y magíster en salud pública. Bienvenidos. Natalia, hoy hablamos del envejecimiento laboral. Uno se preguntará qué transformaciones desde lo que ustedes realizan en las empresas, esas valoraciones que hay sobre el trabajador mayor. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se ocupa la empresa y luego esas transformaciones para el trabajador mayor? Claro que sí, o sea, nosotros hemos estado investigando mucho las empresas, estudiamos cuál es su ADN, cuál es su cultura y también investigamos para qué son buenas las personas, ¿cierto? Muchas veces uno cree que cuando son muy adultos ya están llegando como en la etapa final, ya para terminar, pero resulta que estas personas tienen un valor estratégico para la organización muy grande, porque pueden ser mentores de estos nuevos jóvenes que llegan, porque tienen la experiencia, porque son personas que aman y quieren realmente la organización. Entonces esto ayuda también a fortalecer ese compromiso por parte de las nuevas generaciones cuando entran. Ellos se pueden convertir pues en esas personas que atraigan, obviamente existen obviamente los cambios generacionales, tema de apropiación tecnológica, pero también las organizaciones tienen que empezar a pensar que pueden hacer desarrollos que sean muy fáciles de entender. O sea, hay jóvenes, como lo hemos investigado también, que son atemporales. O sea, no todo joven conoce la tecnología, ¿cierto? Entonces tenemos desde la organización también que propiciar esas opciones para los adultos mayores también que puedan participar. También desde la gerencia tienen que empezar a trabajar temas de cómo manejo yo esas relaciones, cómo puedo hacer que se comuniquen los jóvenes con los adultos, encontrar como ese match entre ellos dos y que se pueda complementar para que al final sea una relación muy gratificante pues, y eso se reproduzca pues, en mejorar la productividad de la organización. Uno pensaría, María Isabel, que con los años uno se vuelve más fuerte, ¿no? Que los años dan experiencia. Uno pensaría incluso desde el quehacer, no sé si de psicología clínica o de algún otro tipo de ciencia, uno pensaría, bueno, pero la persona adulta ya es una persona más responsable, es más estable, pero nos damos cuenta que efectivamente en ese envejecimiento laboral, como Natalia nos dice ahora, las empresas también le están apostando. ¿Qué hay detrás de ese fenómeno desde su punto de vista? Claro, lo primero es decir que nos estamos viendo abocados a un cambio que no tiene precedentes. Entonces estamos aprendiendo también de este cambio demográfico. Las personas, digamos que se acercan a la edad de pensión, en este caso las mujeres en Colombia a los 57, los hombres a los 62, históricamente no han estado en unas trayectorias laborales estables, permanentes, sino que es muy poca la población que logra tener esas trayectorias laborales. En el caso de las mujeres, el tema del cuidado es muy importante porque en muchas ocasiones nos implica retirarnos del trabajo un tiempo o definitivamente. Cuando una mujer se retira del trabajo para cuidar a los menores o a los mayores, sobre todo acercándose a los 50, difícilmente vuelve a encontrar trabajo. Entonces es un reto porque, bueno, entonces, ¿quién se ocupa de cuidar? Si no son las mujeres, en el caso de este país, que ha puesto en nuestro género pues como esa labor, porque también hay hombres que cuidan. Cuando estamos hablando de personas que se acercan a esa etapa en las empresas, hemos encontrado, porque pues también me he dedicado a investigar el fenómeno, hay mucho más compromiso, más lealtad, hay unas conductas distintas respecto a los, digamos, a los problemas que pueda enfrentar una empresa. Y su condición de lealtad y el contrato psicológico, que quizás eso es un concepto importante para entender, les permite aceptar esos cambios. Pero estamos viendo que incluso, por ejemplo, en el ámbito universitario, a los profesores nos cuesta mucho retirarnos, porque el contrato psicológico no es solo con las universidades, sino con los estudiantes o con la investigación. Entonces ya el retiro, por ejemplo, en ese caso es mucho más complejo porque, como lo decía la introducción a este programa,
a los 57 años las mujeres y a los 62 los hombres, hoy en día tenemos mucha energía, mucho capital humano acumulado y todavía muchos deseos de participar de la vida de la sociedad. Ante ese panorama, uno pensaría, bueno, estamos ante condiciones socioculturales, estamos ante un fenómeno. ¿Qué tal si nos preguntamos sobre cuáles son las garantías en nuestro país para las personas mayores, de la mano de un sociólogo que nos hará un análisis al respecto? ¿Qué tal si lo escuchamos en la siguiente nota? Tenemos un sistema social excluyente donde no se piensa efectivamente en la vejez o en el adulto mayor, sino solamente en lo que está pasando en el momento. Además tenemos una falta de garantías muy caótica, especialmente porque ni siquiera se cumple lo que aparece en la Constitución Política, especialmente en el artículo 46, donde demanda que la sociedad, el Estado y la familia pues debe velar por el adulto mayor. También los grados altísimos de informalidad laboral. Estamos más o menos en el 56% del índice de informalidad laboral en Colombia. En las organizaciones es un reto y es una oportunidad, puesto que a la vez que se pueden vincular nuevas generaciones y generaciones adultas, pues es una posibilidad de construcción, de generación de conocimiento y de aprendizaje, puesto que los adultos mayores de 50 años en las organizaciones tienen experiencia, tienen conocimiento, tienen lealtad a la empresa, y los jóvenes de los años 80 hacia acá, esas nuevas generaciones pues tienen el conocimiento digital, tienen un propósito de vida distinta, buscan flexibilidad. Es muy importante que en esos retos y esas oportunidades se puedan generar mentorías intergeneracionales y se pueda construir colectivamente tanto para la organización como para la sociedad colombiana. Primero porque efectivamente hay una cultura distinta del trabajo, el asunto de la globalización, de la virtualidad, de la digitalización, de la flexibilidad en el trabajo es un elemento importante, pero también los jóvenes están pensando de una manera muy distinta, más flexible, mayor dignidad, más propósito para sus vidas, donde también puedan tener capacidad para su propia vida, su buen vivir y puedan conscientemente generar futuro propio. Continuamos con nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro, en el que estamos presentando un panorama sobre el envejecimiento laboral, la forma ya de contratar en nuestras empresas a personas mayores. Y es que el aumento de adultos mayores en el mundo laboral ha empezado a cambiar las dinámicas dentro de las organizaciones. Si bien se habla de retos, es importante reconocer el valor de la experiencia, la lealtad, la fidelización, el sentido de pertenencia. Y es que una cifra que bien nos puede servir es que cerca de 339.000 adultos mayores, si en el año 2025, hacen parte también dentro de todas esas dinámicas laborales. Entonces, Natalia, cuando una empresa como aquella que usted gerencia se dedica a perfilar, de acuerdo, a mirar esas competencias laborales, ¿con qué se ha encontrado como en esa dinámica intergeneracional? Sí, esos hallazgos que nos puedan ir dando luces hacia dónde va esa contratación de adultos en nuestro país, en las empresas. Claro, pues nosotros hemos investigado muchísimo, o sea, hemos investigado jóvenes, un poco más adultos, de pronto ya adultos mayores, pero lo que tenemos que hacer es identificar también cuáles son las condiciones de la organización, ¿cierto? Ellos qué esperan y qué necesitan. Entonces ya nosotros no estamos pensando en que, bueno, tiene que ser un joven porque es más productivo. No, es que ¿qué es lo que necesita la organización? Necesita una persona con experiencia que de pronto no necesite hacer como un esfuerzo físico muy alto. Entonces la persona idónea es un adulto mayor que esté ahí, ¿cierto?
las empresas también están aprendiendo a hacer ciertas renuncias. Ellos creían pues, y también pues con todo el tema de la reforma laboral y todos los miedos que puede tener un empresario frente a una contratación, ya sea de un joven o de un adulto, pues también ellos pueden hacer ciertas renuncias. A veces uno desde el ideal de gestión humana dice, no, es que debería ser una persona recién graduada, con experiencia en tal, que yo no sé qué, pero cuando uno va a ver, no, necesito es una persona con estas habilidades, con estas competencias, que tenga ciertas características cognitivas, y cuando uno va a evaluar entre 20 personas, no me importa si son jóvenes, si son o sea, estamos hablando de pronto un poco de discriminación positiva, ¿cierto? Porque ya yo no digo, listo, es que una persona que tenga una discapacidad, yo, ay, tan bonita la empresa, lo voy a contratar pues porque quiero ser más incluyente pues en este tema. No, si esta persona sabe trabajar con las manos y yo lo que realmente necesito no es que esté observando algo, sino que esté trabajando con manual, yo lo necesito ahí. Entonces, esa es la persona idónea, no me importa si es joven o adulto. Entonces, las empresas también están cambiando un poquito, o sea, están entendiendo que no lo nuevo y lo innovador es lo que necesitan, sino que, como decía María Isabel, esa experiencia, ese compromiso, también es lo que necesitan para que su organización continúe. Yo, para que un montón de pronto personas jóvenes que a los 2 meses van a renunciar, prefiero tener entonces un grupo que sí me acompañe en todo este proceso y que siga construyendo conmigo este sueño. Entonces también hay que analizar, y también hay que analizar jóvenes, lo que les contaba, o sea, hay como jóvenes atemporales, ¿cierto?, que están como en otra época. Entonces tampoco tenemos que quitarnos como ese paradigma de que los jovencitos entonces no tienen compromiso o que van a estar rotando, o que los señores ya no tienen como todas sus capacidades al 100. No, cambiemos todo eso y contratemos a la persona idónea para el cargo y ya. Y es que discutirme, María Isabel, todavía nos movemos mucho en esas creencias sociales acerca de si está en determinada edad es inestable. Si pasa de los 30, bueno, está un poco estable, pero a lo mejor está buscando algo a los 40. O sea, nos movemos en medio de esos escenarios y a veces las empresas todavía le apuestan a eso. Hoy nos damos cuenta con una empresa consultora, ¿cierto? Y que acompaña todos esos procesos como causa y efecto, que nos está poniendo como en la ruta de es aquel que sepa ser mejor para aquello que se requiere o que requiere la organización. Esas creencias todavía están como en nuestros imaginarios desde su punto de vista, o realmente hemos migrado algo más en nuestro país. Digamos que ese fenómeno tiene un nombre, que es el edadismo, y desafortunadamente Colombia, en el estudio que se hizo mundial de edadismo, aparece como un país bastante edadista. ¿Qué quiere decir esto? No solo discriminamos por edad a los mayores, sino también a los jóvenes, como lo decía Natalia. En ese sentido, a veces se hace esa discriminación sin ser conscientes que la hacemos. Desde un proceso de selección, cuando estamos esperando quizás perfiles donde se presenten más menores de 30 y llega alguien de 45, los mismos psicólogos se pueden movilizar como, ¿qué vamos a hacer acá?, ¿cierto? Pero realmente eso no debería ser un criterio para descartar a las personas, sino que debería ser un criterio precisamente para escucharlos. ¿Por qué se está presentando esta convocatoria si habíamos dicho este límite de edad? Y muy probablemente tiene que ver con esas capacidades, esas habilidades y rasgos de personalidad que son más importantes que la misma edad. Los jóvenes también se quejan. En mi caso, como docente, me dicen, profesora, nos hemos presentado varias convocatorias después de egresar y resulta que nos exigen tener muchos estudios de posgrado a nuestros 25 años. Incluso experiencia para algo si apenas egresaste, ¿no? Entonces esa también es una discriminación negativa por edad, ¿cierto? Entonces se vive como en distintos extremos. Lo que sí es cierto, y lo decías tú ahorita, es que dependiendo de lo que se requiera para la organización, la edad no debería estar tan determinada, sino la capacidad que tiene esa persona de responder a ese cargo. Sí, en la selección por competencias finalmente eso es lo que se hace, ¿cierto? Y también entender un asunto que sí es muy importante, y es en qué momento de la vida está esa persona que se está presentando. Yo necesito que esté una persona aquí
que ya tenga un equilibrio vida personal, vida laboral, que no piense de pronto migrar muy rápido como pasa a veces con los jóvenes, o necesito a alguien absolutamente capaz de adaptarse a circunstancias en otro país, que no tenga familia, que pueda moverse. Entonces digamos que la discriminación por edad puede ser positiva, pero ¿cuándo es negativa? Cuando se vulnera un derecho en razón de la edad. Y eso nos lleva indiscutiblemente, Natalia, como a plantearnos unos desafíos finales, o sea, desde su punto de vista, con la experiencia en la empresa que usted gerencia de causa y efecto, ¿cuáles son como esos principales desafíos a los que se enfrentan las empresas al momento de la contratación, al momento de la inclusión misma, al momento de tener que tomar una decisión sin importar lo intergeneracional? Porque es que es cierto, o sea, casi que desde la convocatoria ya nos están segmentando aquello a lo que nos deberíamos enfrentar y puede que nos estemos perdiendo de un talento, no sé. Sí, exactamente, o sea, son muchos los desafíos. Uno es, finalmente las empresas se hacen para producir. Yo necesito es como personas que sí me ayuden a producir. Uno de los desafíos es encontrar esas personas idóneas, no solo contratar por contratar, como, ay, bueno, tengo que doblar la producción, entonces necesito 100 personas acá, escojo cualquier perfil. No, tomémonos el tiempo de sí identificar cuáles son las habilidades, las destrezas, las competencias que se requieren para realizar ese oficio, poder hacer un análisis especial de qué se requiere para ese puesto de trabajo y mirar si las personas que yo convoco sí son las idóneas. Ese es uno, o sea, ya como de descartar un poquito ese perfil ideal de las organizaciones de que debería tener. En algunas organizaciones está mejor que vengan sin experiencia, porque vienen con vicios, vienen con un montón de cosas, pues no vicios, sino como malas prácticas, perdón. Entonces es mejor que vengan sin experiencia. Entonces puede ser que un señor que haya trabajado muchos años en otra industria, llega nuevo a otra, pues bienvenido, porque cumple con las capacidades que yo requiero para este oficio. Entonces, otro desafío es integrar ese tema, o sea, ¿cómo voy a hacer yo para que se comuniquen las generaciones? O sea, ¿cómo hacer que los jóvenes se conecten con los adultos? O sea, tengo que generar también esos espacios que pueden ser a través de mentorías, ¿cierto? Porque yo como líder también tengo que entender y tengo que tener esa capacidad de poder manejar un montón de personas que estén, o sea, personas con discapacidades, personas con identidades culturales diferentes entre ellos, o sea, es un montón de cosas que tengo que sortear. Yo como gerente tengo que aprender también a manejar eso. Y otro desafío es también empezar a integrar temas de tecnología, o sea, empezar a hacer apropiaciones para que los adultos también se conecten con la tecnología, empiecen a aprender, pero cosas fáciles, o sea, no les ponga el super proyecto pues tecnológico a personas que apenas saben manejar el mouse. Empiece poquito a poco, que los jóvenes también se conecten con ellos y les enseñen, ¿cierto? Entonces podría ser como eso. Uno ante ese panorama, María Isabel, escucha expresiones de este tipo. Empresas que le dicen a uno, ya no hay trabajadores para determinados oficios. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes no se preparan en las universidades para determinados oficios, pues pueden ser varios. Ante ese panorama, ¿qué le cabe a las personas mayores esperar si efectivamente quizás ya las nuevas generaciones no le están apostando oficios que se requieren, por supuesto, para que el país prospere y todo lo demás, pero ante ese envejecimiento, es decir, ante aquella necesidad que hay en las organizaciones, ¿qué le puede esperar a las personas mayores para que efectivamente el día de mañana no sientan que puede ser descartada simplemente por su edad y no por sus habilidades y competencias? Sí, yo plantearía como dos retos. Sí, el primero, pues tiene que ver con esa vitalidad que decía ahorita, que aún se tiene en esas edades, y que ahí se la juegan como las políticas de las organizaciones, porque no está cercano el momento en el que nos suban la edad de pensión. O sea, por ahora seguiremos 57-62, pero conozco ejemplos de organizaciones que tienen políticas de inclusión de personas que no se alcanzaron a pensionar. A mí eso me parece absolutamente valioso. Y están apoyando procesos que ya los jóvenes no apoyan. Y se trata, como tú lo decías también, de capacitarlos, de integrarlos y de darles la oportunidad de que tengan ingresos dignos y sobre todo también afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Y el otro asunto que quería plantear tiene que ver con lo que está, por ejemplo, pasando en el Urabá antioqueño, donde los jóvenes ya no se identifican con la labor de las bananeras, ya no se sienten, digamos, que tengan que seguir la tradición de sus padres, sino que incluso ahora Puerto Antioquia les está planteando nuevos retos, como hablar inglés, mandarín, manejar las barcazas. En ese sentido, es muy llamativo pensar cómo el desarrollo de una megaindustria como la industria bananera va a generar incentivos para que los jóvenes se queden en la región. Porque tal como está el panorama, realmente sé que la industria se ha golpeado mucho porque ya los jóvenes no quieren estar metidos en el campo. Asimismo pasa con el campo y la producción de la agroindustria. Los adultos mayores son los que ahora todavía cuidan el campo y los jóvenes han migrado a la ciudad a formarse. Entonces creo que Colombia necesita ajustar sus políticas, pero también creo que las empresas deben diseñar o establecer estrategias y políticas que incluyan a todas las edades. Cuando hablamos de la inclusión laboral de nuestros adultos mayores, efectivamente en este espacio de opinión hemos quedado en evidencia que la capacidad laboral de las personas mayores es cada vez más frecuente en las organizaciones. Cuando al momento de hacer una apuesta de contratación, ¿qué es aquello que realmente mueve al empresario? ¿Acaso simplemente la edad o la técnica o el manejo de determinadas técnicas? ¿Por qué no pensar también en todas aquellas habilidades natas que hacen parte de la experiencia, de la condición humana para poder medir inclusive nuestra productividad? Pues bien, ese dio el tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de Rojinegro. A María Isabel desde toda su experiencia, con toda su mirada desde la psicología, pero también desde su experiencia en la gerencia de salud pública, por supuesto a usted Natalia con esa empresa tan importante de causa y efecto que permite que nuestras organizaciones puedan contratar de la mejor manera y sobre todo de algo que a veces hemos perdido los seres humanos y es como lo de la rostridad, lo de la humanidad, lo de ver en el otro al ser humano y no simplemente a la máquina que produce y que se vuelve todos los días como en un condicionante para hacer mejor lo que sabemos mejor. Muchísimas gracias por eso. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, a sus diferentes espacios con este tema de opinión de En Rojo y Negro, ya más de 18 años desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.